El Internet es increíble. Hay gente diciendo que su cuerpo los obliga, que no tienen control sobre ello, que no es su culpa, y lo peor es que intentan justificarse usando su errónea interpretación de la ciencia. Si no es que directamente mintiendo sobre ella. Desde el auge de los movimientos de izquierda hace unos años, han salido cada vez grupos más peculiares de personas, todas con el mismo objetivo: naturalizar conductas negativas, nocivas e incluso a veces autolesivas. Cuando la realidad choca tan frontalmente con afirmaciones tan ridículas como, la obesidad no es enfermedad, o prefiero amar mi cuerpo gordo que odiarme y atacarme al buscar delgadez. La defensa de los desinformadores termina siendo siempre mentiras y tonterías. Hoy, los body positive. El body positive nació originalmente como un movimiento noble para gente con condiciones físicas no modificables, pudiesen afirmar que su valor humano no viene de su aspecto. Un movimiento para combatir la discriminación. Un movimiento muy noble y humanizador. Luego llegó gente con una posición política, que no mencionaré pero todos sabemos cuál es. Y lo arruinó todo. Ahora tenemos gente victimizándose porque su silla no es capaz de tolerar su cuerpo de 250 kilogramos y tratando de gordofóbico al diseñador de dicho mueble por no pensar en los cuerpos diversos. Algunos de ellos afirmando que la obesidad no es una enfermedad, sugiriendo que no es peligrosa o diciendo que no lo es tanto. Y a veces incluso glorificando la obesidad. Hoy veremos varios de estos casos y explicaremos el cómo y el por qué se equivocan. Tontería número 5. Los médicos son pesocentristas. Elegí esta como la primera pues es ideal para explicar muchas cosas complejas. Los body positive dicen que un gordo puede ir con cualquier condición al hospital y el médico te recetará bajar de peso y se quejan de ello. Esto viene de su ignorancia sobre los efectos de la obesidad en el cuerpo. Existe un motivo por el cual el médico no puede evitar prestar atención a la obesidad en un paciente. Hoy, según la Organización Mundial de la Salud, el top 2 causas de muerte en el mundo son la enfermedad isquémica del corazón y el accidente cerebrovascular. Ambas son enfermedades fuertemente relacionadas con la obesidad. Del top 10 causas de muerte en todo el mundo, la mitad tiene fuerte relación con la obesidad. La obesidad daña todos los sistemas del cuerpo, iré explicando las pertinentes a medida de que avancemos. De momento vamos con la enfermedad isquémica del corazón y el accidente cerebrovascular por su similitud de origen. Lo haré tan sencillo como pueda pero debe ser sólido, para ello necesitarán definiciones relevantes, anatomía relevante y mecanismos de los males. Enfermedad isquémica del corazón y accidente cerebrovascular. Definiciones relevantes. Isquemia. Disminución del aporte de oxígeno a un tejido, sin muerte celular inmediata. Infarto. Muerte celular por disminución de aporte oxigenatorio prolongada a un tejido. Aterosclerosis. Formación de placas de grasa, inflamación y fibrosis de la pared arterial. Aterotrombosis. Ruptura de la placa grasa y formación del trombo. Estenosis. Reducción física del diámetro de un vaso. Vasodilatación. Ensanchamiento del diámetro de un vaso, aumenta el flujo de sangre. Vasoconstricción. Achicamiento del diámetro de un vaso, reduce el flujo de sangre. Dislipidemia. Alteración de los niveles de grasas en sangre. Anatomía relevante. El corazón impulsa sangre a todo el cuerpo, pero ¿quién lleva sangre al corazón? Es a labores de las arterias coronarias. Estas nacen de la aorta ascendente y se dividen en ramas derecha e izquierda. Es gracias a estas pequeñas arterias que el corazón recibe oxígeno y nutrientes. Mecanismos. La enfermedad isquémica del corazón y el accidente cerebrovascular son causadas por una serie de mecanismos. La obesidad potencia todos ellos. Todo inicia con el daño endotelial. El endotelio es el forro interno de las arterias. Entre sus funciones está regular la dilatación al secretar óxido nítrico. Cuando un paciente tiene radicales libres elevados, como en la obesidad, estos reaccionan con el óxido nítrico, formando peroxinitrito. Al consumirse el óxido nítrico en la reacción, este deja de estar disponible y no puede cumplir su función. Vasodilatar.
Además de eso, el peroxinitrito es un compuesto altamente tóxico que oxida los lípidos de membrana, daña proteínas y rompe el ADN. Tras ello está la dislipidemia aterogénica, un paciente con niveles anormalmente altos de grasa en sangre, como los obesos, tiene mayor facilidad para llenar de grasa al endotelio dañado, estas grasas se oxidan en el endotelio y empiezan a formar la placa aterosclerótica. Se añade el estado protrombótico, pacientes con niveles aumentados de fibrinógeno y PI1, tienen mayor tendencia a formar coágulos y menor capacidad para disolverlos. Sabiendo esto, planteemos un escenario. Un paciente obeso hace años tiene daño endotelial, que combinado con su dislipidemia aterogénica formaron una placa de aterosclerosis. Tras un set de actividades extremas como subir a las escaleras, la placa aterosclerótica se rompe, el estado protrombótico facilita la formación de un coágulo y dificulta su disolución. El trombo puede taponar vasos en todo el cuerpo, pero en el primer caso taponará la arteria coronaria, esto cortaría el flujo al corazón, en el primer minuto se reduce el ATP del miocardio, para el minuto 5 empieza a morir e inician los daños irreversibles, viene la necrosis y arritmias frecuentes. El paciente morirá por un shock cardiogénico a menos que se haga una angioplastía o trombólisis de emergencia. En cualquier caso, el paciente tendrá secuelas para toda la vida, como insuficiencia cardíaca e intolerancia al esfuerzo. En un segundo caso es más grave aún, pues en el accidente cerebrovascular las células que se ven afectadas son neuronas, que tienen un consumo de oxígeno mucho más alto por su rápido metabolismo. Tras 30 segundos del taponamiento el ATP se reduce. Al minuto hay glucólisis anaerobia, que genera edema. A los 5 minutos las neuronas mueren y empiezan a liberar sus contenidos, grandes cantidades de calcio, lipasas, proteasas y endonucleasas, que forman una nube tóxica para las demás neuronas. Resalta el glutamato por causar quemaduras. Se forman las llamadas zona de muerte y zona de penumbra. Tras una hora, si bien la zona de muerte es irrecuperable, la zona de penumbra es grande y aún posible de salvar. Una reperfusión permitiría al paciente vivir, pero con secuelas en muchos de los casos. Si no se hace nada, la zona de penumbra pasa a convertirse en una extensión de la zona de muerte. Luego el cerebro empieza a hincharse, como no haya dónde escapar aplasta el tallo encefálico, aplastando los núcleos de la respiración y el latido cardíaco, causando la muerte. Una cranectomía descompresiva es posible, pero si el daño es demasiado extenso, lo único que el médico rescataría sería una cáscara de ser humano. Un cuerpo con una mente tan deteriorada que ya no es posible determinar si aún queda algún rastro de humanidad en este montón de órganos que, alguna vez, fue el paciente. A día de hoy estas son las causas número 1 y 2 de muerte en el mundo, y si no fuesen estas, 5 de las 10 causas de muerte más comunes del mundo están relacionadas a la enfermedad. Además, la obesidad complica el tratamiento de prácticamente todas las demás enfermedades. Conclusión. Los médicos no somos pesocentristas, la obesidad es en realidad una condición tan nociva que sería poco profesional ignorar o subestimar. Y ahí es donde creo que se sigue equivocando la comunicación en salud. Si nos seguimos enfocando en la pérdida de peso, eso casi siempre solo nos empuja a odiar los hábitos de salud, odiar el agua, odiar lo que vivimos las personas gordas en el médico, al enfrentarnos a la bata blanca de la que no puedes cuestionar, te aleja de la salud, te aleja de acercarte, de que te importe un tratamiento, de hacerte análisis. La vergüenza que te hacen sentir palabras tan duras te meten en una caparazón en el que prefieres quedarte gordo, morirte gordo y no hacer nada por tu salud. Uno de los trucos que aprende un estudiante de medicina antes de convertirse en doctor, es a validar las emociones de una persona, pero a no validar sus conductas evitativas al tratamiento.
Uno puede comprender la desesperanza aprendida de un obeso que no logra bajar de peso, pero no puede apañar su deseo de no mejorar su salud. Más adelante en el video veremos cómo esta gente intenta separar la forma del cuerpo de la salud con argumentos muy débiles, pero de momento vamos a la tontería número 4. Valorar más los sentimientos que los hechos. Que una consulta médica te haga sentir mal puede ser un problema real, pero usar eso como razón para abandonar tu propia salud no es valiente, no es digno, no es honroso, es hacer que tu orgullo y tus sentimientos pesen más que tu propio bienestar. Confundir incomodidad con daño es peligroso. A veces lo que más daña el ego de un paciente es precisamente el origen de los males que le aquejan. Si el trato médico te parece malo y prefieres evitarlo, hay que cambiar el trato, pero si prefieres enfermar antes que enfrentarlo, el problema ya no es el sistema únicamente. El juicio puede doler, pero hay decisiones que no se pueden justificar solo con que duelen menos en el momento. Yo mismo tengo poca paciencia con los pacientes, pero aprendí algo muy importante. La verdad sin piedad solo es crueldad. Mas la piedad sin la verdad, solo son mentiras. Puedo validar los sentimientos de aquellos que no perciben progreso, pero no esperen que les aplauda por rendirse. La vida es para los fuertes. Morir es fácil. Sin embargo, si deseas de todas formas rendirte, no hay problema, hazlo. Cada quien es libre de hacer con su propiedad y su cuerpo lo que desee, mientras no haga daño a los demás. Y precisamente allí está el problema, sin hacer daño a otros. Lo que logra esta gente con su discurso es separar a la gente que necesita ayuda del sistema de salud. Sigo intentando, pero yo primero muerto antes de rendirme. Yo estoy peleando en contra de mi puto peso, güey. Por supuesto, pues una persona que está luchando contra su peso y no se acepta y está obsesionado con contar sus kilos y con luchar con su cuerpo, en lugar de luchar a favor de su cuerpo y de preocuparse por sus hábitos y dejar a las demás personas en paz, pues era el que tenía que estar dando todas estas opiniones, ¿verdad? El Body Positive me enseñó que existe otra manera de ser saludable, una donde el amor propio puede más que el odio. No comprendo de dónde sacas que el Body Positive hace daño. Imagínate, yo ahora mismo me estoy poniendo en un proceso de adelgazamiento, porque me apetece, o por salud, o por lo que me salga a mí del chumino, ¿vale? Si yo en un momento adelgazo, pues me tengo que seguir queriendo, tengo que seguir teniendo bien el Body Positive en la cabeza de decir, hostias, es que puedo sufrir una dismorfia corporal en mi cabeza una disforia corporal en mi cabeza de decir, no me reconozco en este momento. No me quiero estando gorda. Es muy gracioso cuando la gente hace contradicciones tan obvias, pero quizás no son claras para el público en general, pues esta gente es experta en blanquear su ideología nociva. Permítanme entonces explicarles la tontería número 3. La paradoja del amor propio y el odio al cuerpo. Esta gente habla de que uno no debe odiar al propio cuerpo, sino que amarlo. No se dan cuenta de que ellos no aman a su cuerpo, porque si lo amaran no le harían daño. La obesidad, como mencioné antes, daña a todos los sistemas del cuerpo. También dicen luchar contra su cuerpo en lugar de a favor de su cuerpo, como si adelgazar fuese algo negativo que hacerle al cuerpo. Esta gente ha relativizado tanto lo que es salud y enfermedad, le ha dado tanto valor a sus sentimientos y le ha quitado tanto valor a la realidad, que piensan que el desear adelgazar es odiarse a sí mismo, es no aceptarse, porque si te amaras te amarías tal cual eres, y no tendrías deseos de mejorar. Es más, ni siquiera verían el hecho de adelgazar para tener una mejor salud como una mejora, pues estos solo saben quererse, estando gordos. Puedes llegar a pensar que no eres deseada, que no eres sexy, puedes llegar a pensar que no eres guapa, que no eres atractiva, y es todo lo contrario. En realidad lo eres, lo que pasa es que no te hacen que te ames, no quieren que evoluciones. Porque a ti te han enseñado a que una mujer tiene que estar dentro de una X forma corporal,
dentro de unos kilos, dentro de una estética, dentro de una belleza que impone la sociedad. La belleza es algo que todos buscan, algo que todos desean, pero ¿se han preguntado qué es en realidad? Hoy en día hay gente que no perdona absolutamente nada, y hay otros que tienen su morbo y saltan valientes a enfrentar auténticos colosos. Sin embargo, hay que recordar que estos individuos no son mayoría, son una excepción muy escasa. Pero eso no ha impedido a gente no atractiva empezar a sentirse atractiva por atraer la atención de uno que otro desquiciado, y al autoconvencerse de que si son atractivas dicen la tontería número 2. Los obesos son atractivos. Uno visualmente busca en una pareja rasgos favorables para la reproducción y la conservación de la especie. En una mujer, por ejemplo, un ratio de cadera-cintura más favorable indicaría la capacidad de dar a luz a niños con mayor facilidad y menor probabilidad de muerte durante el parto. Senos más grandes y firmes implicarían mayor producción de leche y ello implicaría mayor sobrevivida de las potenciales crías con esa pareja. En el hombre, la llamada mirada de cazador implicaría mejores capacidades de proveer alimento. Además de un ratio favorable de cintura a hombros indicaría mayor fuerza física, que implicaría mayor capacidad para proteger ante posibles peligros. Además, ambos géneros buscan simetría. Un cuerpo simétrico indicaría un desarrollo estable y carencia de deformidades. Por último, la postura, el semblante y el movimiento, que son señales comunes de salud. En general, lo que buscamos es alguien sano, simétrico y energético. Díganme cuál de esos rasgos tienen las personas obesas. Como se han podido dar cuenta, lo que guía nuestra percepción de lo que es atractivo y lo que no lo es más bien evolutiva y adaptativa a los cambios de nuestra sociedad. Quien piense que no es atractivo porque la sociedad ha sido educada para no ver con buenos ojos a individuos similares a él, es un ignorante. Hay ejemplos claros hoy en día. ¿Alguna vez vieron una chica linda salir con un pandillero? ¿Creen que su padre no le insiste día y noche en que se aleje de ese tipo de personas? Pero aún así, estas chicas deciden acercarse a estos individuos, y todo tiene que ver con el instinto. No me explayaré más en ese tema, pues es amplio y no es el tópico de hoy. Hay algo que vale la pena resaltar. Recordemos que en tiempos de escasez, una figura gorda era indicador de mayor capacidad para resistir tiempos de hambruna más largos, cuando aún no habíamos descubierto maneras industriales de producir alimentos. El encanto de la gordura se acabó en esta época de bonanzas, pues hoy en día la gordura pasó de ser una reserva necesaria ante una carencia inminente, a ser vista más como un signo de falta de autocontrol en un entorno donde el alimento es, más bien, abundante. Y bueno gente, antes de pasar al top 1, haremos unas correcciones rápidas. Le escribí a Mariana, que es mi médica, y además amiga, ella es ginecóloga, y le dije, oye, pues, ayudarme con este tema, y me contestó lo siguiente, pero dice, The Obesity Paradox in Diabetes, o sea, la paradoja de la obesidad en la diabetes, y habla acerca de las posibilidades de sobrevivir que son mayores a una diabetes en personas gordas que en personas más delgadas, y lo explica, lo cual es bastante curioso y por eso es paradójico. Esa paradoja es una colección de sesgos. Primero que nada, hay sesgo de causalidad inversa, sesgo por tabaquismo, sesgo de selección o survival bias, uso del INC. Y no considerar la pérdida de peso previa. Hay una revisión posterior de este estudio que indica que la paradoja desaparece cuando se excluye a los fumadores, a los enfermos previos, se analiza el historial de peso y se usan mejores medidas de antropometría que el INC. Donde una de sus conclusiones dice que se encontró en jóvenes en Tabasco, esto fue un estudio que hicieron, la existencia de casos de prediabetes y diabetes sin asociación a niveles antropométricos en forma de factores de riesgo, lo cual pone en relieve que es necesario medir la glucosa en sangre independientemente del volumen corporal. Es un estudio transversal, no longitudinal, por lo que no demuestra causalidad. Además, su población es muy específica. Jóvenes universitarios que de estar enfermos, probablemente están en etapas tempranas de una enfermedad que se desarrolla por años.
Además, se menciona en las conclusiones que es posible que los niveles elevados de glucosa en ayunas se deban a disfunción de la célula beta, lo cual explicaría la independencia en relación al volumen corporal y a la hipertrigliceridemia. Esto indicaría que la causa de diabetes tiene un origen metabólico y no de obesidad en jóvenes. La interpretación correcta de este estudio sería: los indicadores antropométricos clásicos no detectan bien el riesgo en jóvenes. La diabetes suele ser una enfermedad asociada a la pobreza. Un artículo de la doctora Emma Domínguez Alonso de UAC. Las desigualdades sociales producen efectos medibles en pérdidas de salud. Una gráfica sobre todos los factores que componen la salud de un individuo. El 23% de lo que afecta a la salud de un individuo son las circunstancias sociales y el 38% es el comportamiento del individuo. Revisa los porcentajes. México padece de inequidad. No podemos curar a nadie quitando consecuencias en vez de mejorar la causa. Violencia más carencias más la genética es igual a problemas de salud. Ella dice: el Estado tiene la culpa, los medios de comunicación tienen culpa, el capitalismo que exige generar y no da descanso y tiempos adecuados para comer tiene la culpa. Tu salud no está completamente en tus manos. Echarle la culpa a un solo factor como el peso es simplista y superficial. Nuestra ignorancia, poca capacidad de análisis y réplica violencia. Es cierto que los determinantes sociales influyen en la salud y en el riesgo de desarrollar enfermedades como la diabetes. Pero lo gracioso es lo siguiente. El estudio sale de Cuba, una nación que es pobre porque le dio la espalda al capitalismo, y luego procede a echarle la culpa al capitalismo. Eso es más que nada un chiste, porque hay obesos en todos los modelos económicos. Aunque me parece hipócrita que quiera adoptar el pensamiento liberal de dejar que cada quien haga lo que quiera mientras no dañe a otros. Si no se quieren cuidar, si quieren estar enfermos, es su problema. Pero ella sí puede esparcir su ideología nociva, y encima de ello quejarse del capitalismo. Este mensaje es ilógico y cobarde. Plantea que el individuo no puede mejorar hasta que la sociedad entera se repare a su favor, lo cual es, a fines prácticos, decir que no harás nada. Al mismo tiempo, sugiere que el sujeto no tiene agencia sobre sí mismo, cuando ya vimos que de hecho hasta un tercio de esta depende de uno mismo, más que cualquier otro factor. Si quieres los datos de endocrinólogas, médica general, nutriólogas y más, te las voy a dejar en mis stories y voy a dejarlas como historias destacadas para que sepas con quiénes acudir para realmente cuidar tus hábitos, aprender a amar tu cuerpo, mejorar tu relación con la comida y tener un éxito en tu proceso de salud y de bienestar que no tiene que ver y que no está medido con los kilos que pese tu cuerpo. Tampoco. Incluso se contempla que si estás enfermo, puedes tener hábitos saludables, puedes tener un proceso saludable que te lleve a estar mejor, a tener una mejor calidad de vida. Y bajo esa premisa, puedes estar enfermo teniendo un proceso saludable, con hábitos saludables. Y eso también es salud. No desinformadora, hija de la Bien, entonces pasemos a la tontería número 1. La obesidad no es una enfermedad / tu peso no tiene nada que ver con tu salud. Como expliqué al inicio del video, la obesidad está comprobado que es una enfermedad, tiene su propio código CIE-10, el estándar internacional de la OMS para codificar diagnósticos, enfermedades, signos y síntomas. El código de la obesidad en el CIE-10 es el E66. La otra frase: la salud no se mide en peso no es estrictamente equivocada, hay enfermedades que de hecho hasta te hacen bajar de peso como la tuberculosis y varios tipos de cáncer, sin embargo ello no quita para nada el hecho de que un cuerpo demasiado pesado no es saludable. Eso debería ser suficiente para la gente pensante, pero si no fuese suficiente, permítanme explicar, muy someramente, el mecanismo del daño de la obesidad en los diversos sistemas del cuerpo. Vaya, eso fue liberador. A mí me estresa mucho ver cómo la gente miente en internet con cosas obvias. Este video ha sido catártico. Ahora que terminamos con lo relevante, me puedo presentar apropiadamente. Hola de nuevo, yo soy Black Slash.
Datos relevantes. Soy peruano, estudio medicina, me encantan las estudiantes del área de la salud así bien teñidas, bien locas, bien carentes de afecto paterno, y me gusta la música electrónica. En general, subiré lo que me apetezca, pero procuraré darle valor añadido en forma de contextos, definiciones y comentarios tan útiles como me sea posible. Este es el inicio de una pequeña serie que he decidido llamar Mentiras y Tonterías de, en la que hablaré de gente que me saca de mis casillas y desmiento las cosas que dice usando los datos más duros que pueda encontrar. Para este video me tuve que guardar muchas cosas porque la cantidad de ignorancia entre esta gente y en los profesionales inescrupulosos que los apoyan es impresionante. Esperen videos de gente como los antivacunas, los wokes, lolcaus y tal vez uno que otro horrorcow. Por allí vi que Spartacutis18 ha subido video hace poco. En fin mi gente, es hora de despedirse, cuídense mucho, dejen su like si les gustó, y como último mensaje diré, vas a caer un Cleo. Digo, vas a caer chupetín. Hablamos.